Vamos a continuar con nuestras clases de química. El día de hoy vamos a hablar acerca del enlace químico, ¿sí? ¿Cómo es la representación de Lewis de estos enlaces químicos? La energía y la estabilidad, la formación de iones, enlaces químicos, las clases de enlaces químicos, los compuestos iónicos, los compuestos covalentes, las fuerzas de atracción intermolecular y el enlace mecánico. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver, chicos. Y comenzamos con la representación de Lewis. ¿Ya? Hay un químico estadounidense que se llama Gilbert Newton Lewis. ¿Ya? Él introdujo una notación que se llama notación de Lewis en honor a su nombre para representar los átomos y sus enlaces. ¿Ya? Para representar los átomos, vamos a escribir el símbolo del elemento químico y lo rodeamos de tantos puntos como electrones de valencia tenga. ¿Ya? Por ejemplo, Li significa litio, ¿verdad? El litio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Si revisamos en nuestra tabla periódica, sabemos que el litio tiene 1 de electrones de valencia. Por lo tanto, este puntito que está aquí al lado del litio significa que es un electrón. ¿Ya? Aquí, Mg, ¿sí? Es magnesio. Y el magnesio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2 electrones de valencia. Por lo tanto, tendrá 2 puntitos, un puntito por cada electrón, ¿verdad? Entonces, Mg y 2 puntitos significa que el magnesio tiene 2 electrones de valencia. Asimismo, acá tengo la C de carbono, ¿ya? El carbono tiene 4 electrones de valencia y los distribuyo, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 puntitos que representan los 4 electrones de valencia del carbono. Lo mismo pasa con el oxígeno, que tiene valencia 6 y lo distribuyo, ¿sí? Estos 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahí están los 6 electrones de valencia del oxígeno. Y acá tengo el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Igual, siempre de 2 en 2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo aquí, puntito que nos representa los 7 electrones de valencia del cloro. ¿Ya? Aquí tenemos, para representar una molécula, colocamos los electrones de enlace entre los átomos que los forman. Y anteriormente yo les expliqué la estructura de Lewis de un elemento químico, solo de uno. Ahora, ¿qué pasa si se unen 2 elementos químicos y ya están formando moléculas? ¿Sí? Como aquí, la molécula del agua, que se ha unido el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a representarlo en forma de estructura de Lewis. ¿Ya? Entonces aquí escribo el oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos valencia tiene el oxígeno? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Pues 6. Entonces tendría que poner un puntito. ¿Ya? Vamos a comenzar. Ya. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, ¿sí? Aquí tengo una molécula de agua, H2O. ¿Ya? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia.
¿sí? Por lo tanto, debería poner 6 puntitos, ¿verdad? Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿sí? Cada hidrógeno, pero como aquí tengo 2, 1 y 2 hidrógenos, cada hidrógeno debe tener un electrón de valencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo represento? El oxígeno con 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Se unen formando un enlace con el hidrógeno, que solo tenía un puntito, y acá también un puntito. Pero aquí están compartiendo los enlaces, ¿verdad? Para formar 8. En total tienen 8, ¿verdad? 2, 4, 6 y 8 electrones, formando así un enlace estable y cumpliendo lo que más adelante les voy a explicar, la regla del octeto, porque tienen 8 electrones y eso les da estabilidad, siempre 8. Aquí tengo el metano. La fórmula del metano es CH4. Así es el metano. Y lo voy a dibujar en forma de Lewis. ¿Cómo? Primero pongo el carbono central, ¿verdad? Yo sé que el carbono tiene 4 electrones, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Pero ¿por qué pongo un puntito más al lado? Porque es un puntito que le pertenece a cada hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, en cambio, tiene solo un electrón de valencia. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, los 4 electrones de los 4 hidrógenos más los 4 electrones de valencia del carbono en total tendría 8 puntitos. Y así también se forma una estabilidad aquí con 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. ¿Ya? Aquí tengo otro ejemplo que es el amoníaco. NH3 es amoníaco. ¿Ya? Vamos a dibujarlo en forma de Lewis. ¿Cómo sería? Primero escribo el nitrógeno, ¿sí? En el centro, ¿sí? Y en este caso, el nitrógeno está actuando con valencia 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Pero cada hidrógeno también tiene un electrón, por eso pongo 1, 1, 1 también de cada electrón, dándonos en total 6 electrones, ¿ya? A veces sustituimos los pares de electrones. Miren, este par, estos dos pares de puntitos o dos pares de electrones, lo vamos a sustituir por una línea, ¿sí? Entonces, esta línea, ¿qué significaría? Que hay dos puntitos, ¿sí? Aquí, miren, si comparamos este metano de aquí, ¿sí? Con esto de aquí, es lo mismo. Este dibujo de aquí es lo mismo de aquí, pero está sustituido. Ya en lugar de poner dos puntitos, ahora lo pongo una línea, ¿sí? Aquí una línea. Sería lo mismo. Igual acá, mire. Vemos aquí que esto de aquí sería lo mismo de acá. Que aquí está sustituido los dos puntitos por una sola línea. Y aquí no hay nada. ¿Ya? La regla del octeto, ¿sí? Los gases nobles. ¿Se acuerdan que yo en la anterior clase les expliqué que en la tabla periódica, en el grupo número 18, ¿sí? Hay la columna de los gases nobles, ¿ya? Entonces, los gases nobles no reaccionan, ¿sí? Son muy estables, ellos no reaccionan con otros elementos para formar compuestos, ¿ya? Entonces, para adquirir esta configuración similar a los gases nobles, ¿ya? A excepción del helio que yo les dije, el helio era un gas noble, pero que tenía valencia 2, ¿sí? Por lo tanto, no era la excepción de los gases nobles, ¿ya? Eh, por lo tanto, los gases nobles están rodeados por 8 electrones en el subnivel más externo, lo que los hace elementos muy estables, ¿sí? Este comportamiento recibe el nombre de la regla del octeto, ¿ya?
Entonces, los átomos de los elementos pueden ganar o perder electrones, ¿no es cierto? Para conseguir que su nivel externo sea más parecido al de los gases nobles, es decir, más parecido a tener 8 electrones en su último subnivel de energía. Esta regla del octeto es útil para comprender los enlaces. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la regla del octeto. Aquí incompleto y el octeto expandido. ¿Ya? B, ¿qué significa B? La B es del boro, ¿verdad? Y la F del flúor. ¿Sí? Entonces vemos aquí el flúor que tiene valencia 7, ¿sí? Vemos aquí como hay 7 puntitos rodeando al flúor, porque son 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos rojos, ¿ya? Y este puntito negro pertenece a la valencia del boro, ¿sí? Que el boro tiene valencia 3. 1, 2 y 3, que son los puntitos negros, ¿ya? Aquí igualmente este flúor también tendrá 7 puntitos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Lo mismo este otro flúor tendrá 7 puntitos rojos. Para llegar a cumplir la regla del octeto, ¿qué le falta? Un puntito, ¿verdad? Porque tiene 7, le falta un puntito, un electrón más. ¿Y de dónde lo obtiene? Pues del boro que lo comparte. ¿Ven? Y aquí, si el boro le comparte un electrón, ya el flúor llega a tener 8 electrones y sería estable el flúor. Pero el boro, sí, por más que le comparte incluso el flúor, cada flúor también le comparte un electrón al boro, no llega a tener 8 electrones, máximo 6, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en este caso sería un octeto incompleto. Aquí veo otro ejemplo. Veo aquí el azufre que está actuando con valencia 6. Cada puntito negro representa un electrón de valencia del azufre. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones del azufre, ¿ya? Que está compartiendo este electrón a cada flúor. Mira. Flúor, flúor, flúor. Y ya sabemos que el flúor tiene 7 puntitos. ¿Qué le falta al flúor? Un puntito más para tener 8 electrones. ¿Y de dónde lo obtiene? De lo que le comparte el azufre. Y así llega a tener 8 electrones. ¿Ya? Cumpliendo la regla del octeto. Y aquí vemos que el azufre, ¿sí? Si tiene 6 electrones, ¿verdad? Y cada flúor también le comparte un electrón, tendría 2 electrones. Entonces ya se pasa del octeto. Por eso se llama octeto expandido. ¿Sí? Excepción a la regla del octeto. Esta regla fue enunciada por el químico alemán Walter Kossel en 1916. Y aquí tenemos algunas de las excepciones que yo ya les mencioné, ¿sí? Como puede ser el trifluoruro de boro, ¿sí? Que tiene 6 electrones y no llega a los 8 electrones, por lo tanto sería un octeto incompleto. Y acá tenemos el tetrafluoruro de azufre, que en cambio tiene 10 electrones, ¿sí? Y se pasa de lo que sería 8 electrones, ¿ya? Energía y estabilidad, ¿ya? Para que se forme cualquier tipo de enlace estable, el sistema resultante debe tener menos energía que el que constituían las partículas aisladas, ¿ya? Es más, cuanto mayor sea la disminución de energía, mayor será la estabilidad del enlace y del sistema formado, ¿ya? Vamos a hablar más adelante de la curva de Morse, que representa la variación de la energía potencial cuando dos átomos o iones se acercan uno al otro para formar un enlace,
Ya, un segundo. Bueno, tenemos también que conocer acerca de la energía de repulsión y la energía de atracción. ¿Ya? Entonces, tenemos que la energía de la repulsión es la energía absorbida debido a la existencia de fuerzas repulsivas entre las nubes electrónicas. Esta aumenta al disminuir la distancia entre los núcleos. ¿Ya? Si los núcleos de los átomos están más cerca entre sí, ¿sí? Las fuerzas de repulsión van a ser mayores. Y la energía de atracción es la energía desprendida debido a la presencia de fuerzas atractivas entre los iones de carga opuesta. Esta disminuye cuando los núcleos se acercan. ¿Ya? Y aquí tenemos la curva de Morse, ¿sí? Que es la distancia que corresponde a la energía potencial mínima, ¿sí? Distancia entre los enlaces, entre los núcleos, ¿sí? A la distancia, la energía del sistema es mínima y la estabilidad es máxima. Entonces vemos aquí, veamos, tenemos aquí la energía potencial, ¿sí? La energía potencial mínima y vemos cómo aumenta la energía de repulsión, ¿sí? Y también la energía de atracción, ¿sí? Y vemos aquí una curva de variabilidad de la energía potencial en la formación de un enlace. Y vemos la distancia entre los núcleos. Aquí hay menor distancia y aquí hay mayor distancia, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que les quiero decir es que si los núcleos están más cerca, va a haber más fuerzas repulsivas. Y también, en cambio, si tenemos átomos con diferente carga iónica, en cambio, van a haber mayor atracción. Nada más. Formación de iones, ¿sí? Hay muchas sustancias en las que no hay átomos propiamente dichos. Es decir, no vamos a encontrar un átomo de oxígeno y otro átomo de hidrógeno solito, ¿sí? A veces forman iones, ¿sí? Son sustancias que pueden ser iones positivos o negativos, ¿ya? Según estas características pueden ser electropositivos o electronegativos. Un elemento poco electronegativo, ¿sí? Puede perder 1, 2 o más electrones, ¿sí? Por ejemplo, Na es sodio. El sodio, ¿sí? Es un elemento químico, ¿sí? Que tiende a ser muy poco electronegativo, por lo tanto sería más electropositivo, ¿verdad? O sea, tiende a perder electrones. Entonces aquí nos representa menos 1, E significa electrón, ¿verdad? Sodio menos un electrón, si el sodio pierde un electrón, ¿sí? Tendrá
sería un sodio, ¿sí? Positivo, ¿sí? Porque pierde un electrón. Y ustedes saben que los electrones, por eso está aquí el signo negativo encima de la letra E, significa que el electrón es negativo, tiene carga negativa. Y si el sodio pierde un electrón de carga negativa, se va a transformar el sodio se va a transformar en un sodio con carga positiva porque perdió un electrón de carga negativa. ¿Ya? Por eso se transforma en un sodio positivo. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, del aluminio. El aluminio, ¿sí? Al significa aluminio. Si el aluminio pierde 3 electrones, el aluminio va a representarse así. Aluminio 3 más. Significa que el aluminio, al perder 3 electrones, se hizo más electropositivo. ¿Ven? Y aquí está representado. Al 3 más. ¿Ven? Y esto de aquí, que vemos aquí abajo, son la configuración electrónica tanto del sodio como del aluminio. ¿Sí? Que ya vamos a ver más adelante esto para que no se haga complejo. Vamos a ver luego esta configuración electrónica. Y por el contrario, ¿sí? Un elemento electronegativo puede ganar 1, 2 o más electrones. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo, mire. S de azufre más 2 electrones. ¿Qué pasa si un elemento gana electrones que son electrones negativos? Pues se va a hacer un elemento más electronegativo. ¿Sí? Por lo tanto, si este azufre gana 2 electrones, ¿cómo se representa? Así, que S2 menos. Significa que ganó el azufre 2 electrones y se hizo más electronegativo. ¿Ya? Nada más. Entonces, vemos cómo se transforman en iones. ¿Sí? Los elementos no metálicos. ¿Sí? Con muchos electrones de valencia y afinidad electrónica muy negativa, tienden a recibir electrones convirtiéndose en aniones, ¿sí? Los aniones, recuerden, tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva, ¿ya? Entonces, estos iones se van a unir mediante enlaces iónicos, ¿ya? Que forman compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, el enlace iónico, ¿sí? Es la unión que resulta de la presencia de fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos para dar a la formación de una red cristalina iónica. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con este enlace iónico? ¿Ya? El enlace iónico se va a dar entre un enlace metálico y un enlace un elemento metálico y un elemento no metálico, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que el sodio, Na es sodio, es un elemento metálico porque pertenece al grupo de los metales. Y el cloro, como sabemos, es un elemento no metálico, ¿sí? Estaba, como recuerden, el cloro en lo que era el grupo 7, ¿sí? Un elemento no metálico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, los elementos metálicos, ¿sí? Van a ceder un electrón, ¿sí? Por lo tanto, si el sodio cede o pierde un electrón, ¿qué va a pasar con el sodio? Se va a hacer electropositivo, ¿verdad? Va a formar un ion positivo, el sodio, porque está perdiendo un electrón que es negativo.
Y por lo tanto, si pierde un electrón que es negativo, el sodio será más positivo. Y en cambio, el cloro, ¿sí? Que es un elemento electronegativo por naturaleza, y si gana más un electrón, será más electronegativo incluso, ¿sí? Entonces formará un ion negativo, ¿ya? Entonces, si el sodio le cede un electrón al cloro, el cloro recibe este electrón que tiene carga negativa, y el cloro también siendo negativo y recibe un electrón que es negativo, será más electronegativo, formando un ion negativo. ¿Ya? Eso siempre va a pasar. Los elementos metálicos siempre van a ceder electrones, y los elementos no metálicos van a ganar electrones. Valencia iónica de un elemento. ¿A qué nos referimos con valencia iónica de un elemento? Es la carga, ¿sí? La carga que puede ser positiva o negativa. Que adquieren los átomos cuando se convierten en iones, ¿ya? Cuando son átomos, simplemente átomos, no tienen carga ni positiva ni negativa, están ahí quietitos. Pero si ya comienzan a ganar o perder electrones, ya van a tener esta valencia iónica que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Según ganen o pierdan electrones, ¿ya? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, los elementos que estén en el grupo 1, ¿sí? Van a tener electrones de valencia 1, si es que están así, quietitos y estables. Pero si es que comienzan, en este caso, comienzan a perder electrones, ¿sí? Van a tener una valencia iónica de 1 más, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, los del grupo 2, todos los elementos que se encuentren en la columna del grupo 2 van a tener electrones de valencia 2, como yo les dije, porque tienen electrones de valencia 2 porque son del grupo 2. Pero si es que ya comienzan a perder electrones, ¿sí? Van a tener una valencia iónica de 2 más. Asimismo, los elementos del grupo 13 van a tener electrones de valencia 3, si es que están quietitos, estables. Pero si comienzan igualmente a perder electrones, van a tener una valencia iónica de 3 más. ¿Ya? Aquí los del grupo 14 que tienen electrones de valencia 4. Y aquí vemos dos ejemplos, ¿sí? De Pb, que es el plomo, y Sn, que es el estaño. Estos elementos, si pierden electrones, van a tener una valencia iónica de 4 más, ¿ya? Y aquí vemos el carbono y el silicio, ¿sí? Que en cambio, si comienzan a ganar electrones, van a tener 4 menos, ¿ya? Aquí también tengo del grupo 15 que tiene electrones de valencia 5, pero valencia iónica 3 menos. ¿Por qué? Porque comenzó a ganar 3 electrones. Los del grupo 6, ¿sí? Perdón, los del grupo 16 que tienen electrones de valencia 6 y valencia iónica de 2 menos porque comenzaron a ganar 2 electrones. Y acá los del grupo 17 con electrones de valencia 7, ¿sí? Comenzaron a ganar un electrón, ¿ya? También, aparte de que sean solo elementos iónicos, puede haber también compuestos iónicos, ¿sí? Por ejemplo, las sales binarias. Entonces vemos aquí una sal binaria, ¿sí? Como el cloruro de sodio, ¿sí? O aquí vemos el fluoruro de calcio, que son sales binarias y también compuestos iónicos. Sales ternarias, que también son compuestos iónicos, o óxidos, ¿sí? Como el óxido de litio, calcio, que son igual compuestos iónicos, e hidróxidos. Cualquier hidróxido, como el hidróxido de sodio o de potasio. Sodio y de hidróxido de potasio, que también son compuestos iónicos. ¿Ya?
A un ion lo representamos mediante su símbolo, ¿sí?, del elemento y un superíndice a la derecha que indica la carga que posee, ¿sí?, mediante un número y el signo más o menos, ¿sí? Entonces, vamos a representar el ion, que puede ser un ion catión o tipo anión. Si es un catión, ¿sí?, significa que ha perdido electrones, por lo tanto, ha quedado con carga positiva, ¿sí? Por ejemplo, 2 más indicará que este átomo ha perdido 2 electrones. ¿Ven? Aquí veo, Ca significa calcio, ¿verdad? Y al lado derecho, en la parte superior, escribo el 2, ¿sí? Y el signo más, que significa que el calcio es un ion que ha perdido 2 electrones. Porque ha perdido 2 electrones, yo escribo 2 más, ¿sí? Esto en el caso de los cationes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los aniones? Son, en cambio, que han ganado electrones, ¿sí? Por lo tanto, tendrán una carga negativa. ¿Por qué una carga negativa? Porque ganaron electrones. Por ejemplo, aquí tengo S, que significa el S del símbolo azufre, ¿verdad? Y en la parte superior pongo el número 2, ¿verdad? Y el signo menos, que significa S2 menos, que el azufre ha ganado 2 electrones, porque ha ganado 2 electrones, yo pongo 2 menos, ¿sí? Entonces el azufre ha ganado 2 electrones y se ha hecho más electronegativo. El enlace químico, ¿ya? Hay fuerzas que unen los átomos, ¿sí? Los iones y también las moléculas para formar sustancias químicas, ¿ya? Y que sean estables. Todo esto se denomina enlace químico, ¿ya? Para formar un enlace químico entre átomos, ellos tienden a ganar o perder o compartir electrones hasta que el número de estos sea igual a 8 en su nivel de valencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos el enlace iónico, ¿sí? Como ya les expliqué, los iones son átomos, ¿sí?, con cargas positivas o negativas, o pueden ser también grupos de átomos con cargas positivas o negativas que han adquirido por ceder o ganar electrones, ¿ya? Según sea su estructura electrónica, cada átomo cede o recibe un número determinado de electrones hasta adquirir su configuración estable de gas noble. ¿Y cuál era esa configuración? Tener 8 electrones en su subnivel más externo, ¿sí?, de capa de electrones. De esta forma adquiere una carga positiva o negativa a la que le denominamos valencia iónica, ¿ya? Entonces, la valencia iónica de un elemento es la carga que adquieren sus átomos al convertirse en iones positivos o negativos. Vamos a ver aquí el potasio, ¿sí? Vemos aquí el número atómico Z19 y vemos su estructura electrónica, ¿sí? Tiene en total 19 electrones, ¿ya? Estos Z19 no significa que en total el potasio tiene 19 electrones, distribuidos electrones en diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 nos dice que hay 2 electrones, que en el nivel 2 hay 6 más 2, hay 8 electrones, que en el nivel 3 hay 6 más 2, igual 8 electrones, y que en el cuarto nivel hay 1 electrón. Eso nos quiere decir, ¿ya? Pero en total el potasio nos dice que tiene 18 electrones, ¿ya? Ahora, pero nosotros nos vamos a fijar en la última capa, que sería el número 4, ¿verdad?
la capa número 4 y que nos dice que tiene un electrón. Por lo tanto, este de aquí sería el electrón, ¿sí?, de valencia del potasio. Por eso el potasio tiene un electrón de valencia, que significa, de aquí sale el electrón de valencia, de la última capa, 1. Ya sabemos que el potasio tendría un electrón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con este electrón que está aquí en la última capa del potasio? Este electrón lo va a perder, porque ustedes ya saben que el potasio es un metal y los metales pierden electrones. Entonces, si el potasio pierde un electrón, ¿cómo quedará? Potasio 1 más quedará, ¿verdad? Porque pierde un electrón. Sería, no se escribe el 1 porque ya se sabe, se sobreentiende que está el 1 y solamente escribo el más, pero significa que está el 1. Sería potasio 1 más. ¿Por qué? Porque perdió un electrón el potasio. Eso significa, ¿ya? Y esta sería ahora su valencia iónica. 1 más, ¿sí? Y su valencia, su capa de valencia sería 1, ¿sí? Pero su valencia iónica es 1 más. Ya tiene una carga. Aquí tengo otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? El aluminio, ¿sí? Ya. Vamos a ver en el caso del aluminio. Z, ¿sí?, es el número atómico. En el caso del aluminio, el número atómico es 13, ¿ya? ¿Qué significa 13? Que el aluminio tendrá en total 13 electrones, ¿sí? ¿Y cómo están distribuidos estos 13 electrones? Pues en cada capa. En la capa 1 habrá, como ven aquí, 2 electrones. En la capa 2, veamos, sumemos 6 más 2, 8 electrones. En la capa 3, en la capa 3 sumemos igual 2 más 1, 3 electrones. ¿Ya? Entonces aquí vemos que están distribuidos los 3 electrones en 3 capas. ¿Sí? Los 3 electrones totales del aluminio están distribuidos en la primera, en la segunda y en la tercera capa. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos en la última capa, en la capa 3, ¿sí? Y en la capa 3, en total, si sumamos 2 más 1, habría 3 electrones de valencia para el aluminio. Por eso el aluminio tiene 3 electrones de valencia, porque en total, en la capa 3, hay 3 electrones. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si estos 3 electrones de valencia del aluminio, por ser un metal, va a perder electrones, ¿no es cierto? Entonces, el aluminio, ¿no es cierto?, quedaría, si fuese ya un ion, al perder 3 electrones, ¿ya? Vemos al aluminio aquí, al 3 más. ¿Por qué queda aluminio al 3 más? Porque ha perdido 3 electrones. Estos 3 electrones de esta tercera capa se van hacia otro átomo para compartir, para ceder, lo que sea, pero ha perdido estos 3 electrones y quedaría como un ion 3 más, ¿ya? Aquí tengo el calcio, ¿sí? Significa Ca, calcio, ¿ya? El calcio tiene como número atómico 20, ¿sí? Significa que tiene 20 electrones en total, pero estos 20 electrones están